Hoy hemos invitado al ministro de la Juventud, a Rafael Félix, para que hable con nosotros justamente de cuáles son las opciones que tiene el Estado Dominicano para los jóvenes que no trabajan, no estudian. En el caso de las jóvenes, como ustedes han visto, terminan en el embarazo adolescente o replicando la pobreza cuando salen embarazadas y terminan siendo madres o madres solteras. Y en el caso de los jóvenes, que un importante porcentaje busca salida a la búsqueda de dinero en brazos de la delincuencia. Y esto sí que es preocupante. Hola, buenas noches, ministro. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, Yulisa. De mi parte, honrado, me siento muy bien que me hayas invitado a este programa y compartir entre jóvenes. Sí. Algunos dicen juventud acumulada, pero yo te sigo denominando como joven. No sé si tomarlo como un cumplido o un halago, insulto, pero bien. Como un halago. Pero bien. ¿Qué piensas de los datos que se han arrojado respecto de los ninis, los jóvenes entre 15 y 29 años, no trabajan, no estudian? Muchos dicen que aquí no hay documentos para un segmento de la población, temas de registro civil, otros que si estudian no pueden trabajar y necesitan trabajar, y otros dicen que no les gusta estudiar, simplemente. Fíjate, en este mismo estudio que tú presentas que realiza el Banco Mundial, es similar a uno que hace World Vision para el año 2016, donde justamente presenta cuáles son los factores sociales que inciden en esta problemática. En el caso de los ninis, que preferimos llamarles desde una perspectiva sociológica, que plantea que si bien es cierto que hay una voluntad social del sujeto de poder superarse, hay una estructura que le permite o no le permite acceder a algunas oportunidades. En este caso se le denomina sin oportunidades, sin trabajo, sin porque hay una diferencia estudios. Entre la acepción del verbo. Claro, claro. En el caso no es lo mismo tú plantear una cierta culpabilidad de parte del individuo de no querer hacerlo, como tú planteas, por ejemplo, que dices, y es cierto que algunos, por ejemplo, no tienen la voluntad de poder trabajar, de poder estudiar, sino que debe haber quizás un rol desde el punto de vista más estructural del Estado, de poder apoyar a todos estos jóvenes que se encuentran dentro del rango etario de los 15 a los 29 años para poder formarse. En este caso plantean varios factores que inciden, por ejemplo, el caso de embarazo en adolescente, que es bastante preocupante. República Dominicana es uno de los países que tiene las tasas más altas en toda la región de Latinoamérica y que evidentemente, y te lo puedo plantear también como docente universitario, en el caso de la UAS soy docente desde hace varios años y es evidente, por ejemplo, en la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales, que cerca del 70% son mujeres. Y comencé haciendo un ejercicio bastante sencillo y preguntar cuáles, de una sección vamos a decir de 80 jóvenes, cuáles de las mujeres tenían niños. Y me llamó mucho la atención de que quizás solamente menos de un 10-5% de ellas tenían niños. Y yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Cuál era el denominador en común de ellas? Hacía un ejercicio con todos los jóvenes. Y para concluirte el caso, bueno, no alargar la historia, era que todas habían tenido su primer niño después de los 18 años de edad. Dígase, yo les preguntaba, y es que ustedes no tuvieron compañeritas, amigas, vecinas, primas, que tuvieron antes de los 18 años un embarazo. Oh, sí, maestro. ¿Y dónde están? Bueno, están sin estudiar, están trabajando quizás en empleos que no tienen valor agregado. Incluso hay una tesis del maestro Ramón Tejada Holguín del año 1996 que plantea que el intervalo de tiempo entre un embarazo y otro en una niña, o sea, el intervalo de tiempo será menor en función que sea menor la edad de la niña que haya tenido el embarazo en mientras más jóvenes esperan menos tiempo. Exacto, o sea, por eso tú ves casos, que es la realidad social en nuestros barrios, que tienes niñas que ya con 18 o 20 años tienen 3, 4 niños de padres distintos. Y esto evidentemente reproduce el círculo de la pobreza y la saca de los estudios y también de un trabajo que realmente genere cierto valor para ya poder superarse. ¿Ha analizado el gobierno dominicano en la actualidad la situación de los ninis o sinsin, como ustedes les dicen? Sí. Las opciones, el aumento es impresionante, 34% de los jóvenes dominicanos pertenecen a esa categoría, sinsin, como ustedes le llaman, nini, como la gente lo conoce. Claro. Y una parte de ellos está catalogado como vagos simplemente. Pero ese 34% equivale a 800,000 personas. Estamos hablando de un número muy alto. Sí, y cuando caso, un porcentaje de ellos decide incurrir o permanecer en la delincuencia,
entonces estamos hablando de muchos delincuentes. Claro. En ese caso, por ejemplo, como bien decías en el reportaje anterior, la pandemia ha incentivado este fenómeno social o esta problemática social. Tenemos cientos de miles de jóvenes a nivel nacional que lamentablemente se encuentran en este estatus de no trabajar, de no estudiar, de no capacitarse. Sin embargo, entendemos que no es la realidad total. Hay muchos jóvenes que sí lo están haciendo y creo que es parte de lo que tú vas a poder evidenciar. En el caso de nuestra función como Ministerio de la Juventud, según la Ley 4900, plantea que es una institución que más que ejecutora, es una institución articuladora, canalizadora de oportunidades y sobre todo de formulación de políticas públicas en materia de juventud transversal al Estado en sentido general. Y por eso es que te puedo mencionar algunos programas que se están trabajando desde el gobierno, no solamente desde el Ministerio de la Juventud, que están trabajando directamente en mitigar esta problemática, desde el mismo Supérate, con el programa, por ejemplo, de Juventud Supérate, Infotep, que tiene una ampliación a nivel nacional y sobre todo te puedo plantear en el caso directamente con el decreto 549-21 del señor presidente de la República que crea lo que es el Sistema Nacional de Becas y Programa de Apoyo Educativo Juvenil. Está vinculado al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y al Ministerio de la Juventud y esto justamente busca, en el caso nuestro, aludir a una problemática social juvenil y visibilizar realidades sociales diferenciadas en los jóvenes de la República Dominicana y que las becas, primero, en una mayor cantidad, pero sean otorgadas para las personas que realmente lo necesitan de manera transparente y de manera democrática. ¿Cómo se determina eso? Pero hay algo muy... Bueno, hay un sistema, hay varias convocatorias al año que se hacen. Hay una que se hace el día 31 de enero, que es una convocatoria nacional para grado y posgrado a nivel nacional. El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se hace una a nivel internacional, grado y posgrado. Y también el Ministerio de la Juventud lanzó una el día 15 de agosto, que se llama Programa de Apoyo Educativo Juvenil. Pero justamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo novedoso que tiene este programa? Que justamente va enfocado, primero, a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, número uno. Número dos, jóvenes con capacidades diferenciadas, que tienen algún tipo de discapacidad, que incluso el estudio del Banco Mundial presenta, que es uno de los factores que inciden en no trabajar o no estudiar, dígase visual, auditiva, física, jóvenes artistas y jóvenes deportistas. Pero no solamente esto, sino que la oferta formativa que está ofertada, valga la redundancia, dentro de la plataforma, va muy relacionada con el informe cero que se trabajó desde la Presidencia de la República, que te dice cuáles son las familias profesionales que realmente el mundo necesita para poder emplearse. Tenemos que comenzar, y creo que es evidente esta sinergia que ha existido entre el Estado dominicano, entre el sector productivo nacional y entre la academia. Debe ser un vínculo que tiene que existir para que justamente se esté formando en lo que el mercado requiere. Si seguimos formando a jóvenes con un pensum de hace 20, 30 años, lamentablemente no van a poder insertarse dentro del mercado laboral y esto incide en otra problemática social que es el desempleo juvenil. Muchos jóvenes que te dicen, mira, pero yo soy profesional, tengo una carrera, tengo una maestría, pero no encuentro trabajo. Bueno, hay un tema también de sobrecualificación que la misma ANGE, por ejemplo, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, presentó un estudio recientemente de muchos jóvenes que están sobrecualificados y al final los empleos que logran obtener están por debajo de lo que ellos realmente se merecen en base al grado académico que tienen. Y es por esto que nosotros, desde nuestra experiencia como vicerrector del ITDC, traemos y extrapolamos buenas prácticas del Ministerio de la Juventud. Y es justamente formar en estos grados intermedios, en este técnico superior, en este, como se le llama en Estados Unidos, que es el college. Muchos jóvenes, por ejemplo, no tienen un primo en Estados Unidos. Bueno, que el primo se graduó de una universidad. No necesariamente fue de Harvard ni de Princeton. Fue del Lehman College, por ejemplo, en el Bronx. Y jóvenes con... Y esto es escuelas comunitarias. Como exacto, son colegios comunitarios, pero que tiene más que un grado técnico profesional que dura un curso de 4 meses, 6 meses, 1 año. No nos sale tampoco un PhD. Tú estás buscando un joven que te pueda formarse en áreas que tengan pertinencia para el sector productivo nacional en 2 años. Y es por esto que gran parte de la oferta formativa de nosotros va fomentada en el técnico superior porque tienen mayor tasa de empleabilidad. En el caso, por ejemplo, de el ITLA, te puedo poner que es un referente de buenas prácticas académico, tiene tasa de empleabilidad de un 92%. Dígase, el joven que entra a estudiar multimedia, ciberseguridad, programación, redes, sistema, tiene un 9.2% de tasas de poder emplearse, porque está realmente formándose en áreas que está requiriendo el sector productivo nacional. ¿Hay algún tipo de conversación entre las comunidades, la MESIT y el Ministerio de Educación? Porque decir que hay múltiples ofertas, esa es la realidad. Pero sí, cuando nos vamos a la educación de largo plazo, los grados, porque no hay manera de llegar a posgrado si no pasa al grado primero,
Las ofertas académicas siguen siendo las mismas, como tú decías, de hace 40 años. Sí. Y se ha hablado de varias profesiones donde se ha dicho, tenemos que cerrar la oferta académica de estas carreras porque hay demasiado y hay mucha gente sin trabajo. Pero tenemos algunos años escuchando eso. ¿Se han sentado en algún momento para debatirlo? Totalmente. ¿Y se ha tomado decisiones? Te puedo plantear, incluso sin intentar sesgarnos en el juicio, porque debe de haber una continuidad de Estado. Hay un esfuerzo que se está llevando desde hace varios años y ojalá, creo que sí, ya en este año próximo 2023 se va a poder materializar, que es el Marco Nacional de Cualificaciones, que justamente, y también basándose en ese mismo informe cero, te dice cuáles son las carreras que realmente el país necesita para poder formarse, y no solamente para poder desarrollarse. Y recuerdo que tú planteabas dentro de esa investigación que hiciste la semana pasada sobre el desarrollo económico. Y justamente el PNUD hace todos los años un informe que te habla del índice de desarrollo humano, que no necesariamente el crecimiento económico se traduce necesariamente en el desarrollo humano, y es lo que hace falta acá en el país. Y esto no solamente debe ser una tarea desde el Estado, de decir, mira, esto es lo que se tiene que desarrollar, sino un vínculo, vamos a decir, tripartito, entre la academia, que es la que realiza la oferta formativa, pero basada en lo que el sector productivo nacional quiere. Y es un esfuerzo que se ha realizado desde la Presidencia de la República, desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, desde el MEPID, incluso también trabajando con esto. Y en el caso también algo muy particular que mencionabas, recuerdo, era el tema con la educación a nivel básica y a nivel medio. En el caso, ahí hablaba en el estudio, recuerdo, de algunos factores que inciden, que no necesariamente es el tema de la pobreza extrema. Tenemos también el caso de factores familiares, factores morales también, y evidentemente esto debe ser formado en la base. Es por eso que nosotros, en alianza con el Ministerio de Educación, ya para el año que viene estamos lanzando, te lo mandé por ahí, se lo pudieran poner, es algo que dice la ley que al final nunca se logró materializar, que son las casas de la juventud. Que más que tener, quizás como se tenía anteriormente, un espacio donde laboraban algunos miembros, funcionarios, servidores públicos del Ministerio de la Juventud, le hemos denominado Ciudad de la Juventud, que no es más que un ecosistema de formación integral juvenil, donde los jóvenes cuando salen del liceo, salen de la escuela, o no están estudiando, o no están trabajando, tengan un espacio en cada uno de los territorios del país donde ese tiempo de ocio puedan emplearlo en acciones que sean productivas para su formación integral. ¿Cuál sería la oferta de las casas de la juventud? Mira, bueno, que las tenían antes, habían unas casas de la juventud. ¿No están en este momento? Sí, están, pero no tuvo un alcance a nivel nacional. Nosotros estamos solamente transformando este concepto, más que quizás alquilar una casa en el interior, que ni bien tenía condiciones para una familia, imagínate para dar formaciones y eso, es crear, en vez de que los jóvenes vayan para esas casas, es nosotros ir donde están los jóvenes. Y los jóvenes están realmente en diferentes estructuras, te puedo mencionar. República Dominicana cuenta con diferentes espacios deportivos que fueron creados desde la década de los 80, 90 para los Juegos Nacionales o Juegos Escolares. Y en menor o mayor medida y condiciones que estén, los jóvenes están allá. Te puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Romana, el Leoncio Mercedes, que es un ícono incluso del torneo de básquetbol superior. Te puedo mencionar, por ejemplo, el complejo de Villa Central en Barahona. Te puedo mencionar también la Ciudad Olímpica en La Vega o en San Juan de la Maguana. Están los jóvenes, pero no hay precisamente alguien que los pueda orientar. Y es por eso que nosotros, partiendo incluso, como puedes ver ahí, de un concepto de arquitectura sostenible, sobre todo por un tema de costos, hemos planteado toda una articulación del Estado, Ministerio de la Juventud, Supérate, Infotep, Cultura, Deporte, CTC, para que los jóvenes, cuando salgan inmediatamente a las 12 o a las 4 del liceo, tengan un espacio donde acceder a oportunidades de biblioteca física, tengan un espacio también de música, teatro, danza. Cuando tú tienes, por ejemplo, jóvenes que ese tiempo de ocio no están haciendo esquina, como tú bien mencionas, porque son pasibles de poder ser captados por la delincuencia, de poder ser seducidos por la delincuencia. El joven que está en el barrio sin hacer nada, bueno, le dicen algunas artimañas, para llamarle de esa forma, y pueden incurrir en acciones que puedan entrar en conflicto con la ley. O tienes ese joven que ese tiempo de ocio, toda esa energía, la está empleando en teatro, en danza, en música, en deporte, en formación técnica, por ejemplo, para la inserción productiva, sobre todo en formación con competencias modernas. Son jóvenes, por ejemplo, que en tan solo un año, formándose, por ejemplo, en áreas que tienen que ver con programación, están accediendo a empleos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. El mundo ahora mismo tiene un déficit de cerca de 20 millones de programadores. Y República Dominicana, te puedo mencionar muchísimos jóvenes que son de mi misma generación, que viven en diferentes barrios, que desde su casa están produciendo $1.500, $2.000 comenzando como junior,
para no mencionarte cuando siguen Pero avanzando en diferentes empresas. Eso no están dentro de los 800.000 que hemos contabilizado durante el tiempo que nos ha tomado hacer este trabajo. Pero sí estuvieron ahí en un momento. No, en este momento tenemos 800.000 personas que son ninis. Sí. Aunque reciban ayudas del gobierno, la mayoría reciben ayuda del gobierno. Reciben tarjetas, reciben algún tipo de ayuda, pero no simplemente reciben eso, viven de eso y de otras cosas. Generalmente viven con sus padres o con amigos o con familiares, pero además un porcentaje de ellos delinque. Claro. Significa que a pesar de que se han hecho tantas cosas, hay una labor de atracción que quizás también debemos hacer como país, porque son 800.000 personas y a mí me parece que es un dato alarmante. Claro, como dices, y es la labor de poder conectar y de poder orientar. En este caso, por ejemplo, nosotros no contábamos hasta el momento con estructuras de presencia del Ministerio de la Juventud. Y con esto no te digo que el Ministerio de la Juventud va a resolver las problemáticas sociales no solamente de los 800.000. Si partimos del rango etario de 15 a 35 años, estamos hablando que en base al censo del año 2010 son 3.882.000 jóvenes. Y decirte que desde el Ministerio de la Juventud vamos a resolver eso es una quimera pensarlo. Pero en esta función de articulador y de canalizador y sobre todo de poder conectar los jóvenes, sus necesidades, sus ideas con el catálogo de oportunidades que tiene el Ministerio de la Juventud, esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros. Y te puedo presentar, por ejemplo, un ejemplo bastante puntual. Nosotros hemos realizado a nivel nacional diferentes ferias de emprendimiento y juventud que justamente buscan aludir a esta problemática social juvenil del desempleo y de muchos jóvenes que, por ejemplo, dicen, mira, yo tengo una idea, tengo un emprendimiento, quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Y ahí precisamente va el Ministerio de la Juventud, no solamente él solo, va con 21 instituciones del Estado Dominicano donde le pueden presentar el catálogo de oportunidades que tiene para con ellos. Desde programas financieros que hemos diseñado con cada una de las entidades bancarias del sector público y del sector privado, educación financiera, educación tributaria, ahí está DGI, está también incluso para temas de proyectos de vida. Pero eso es para los jóvenes que quieren, eso es para los que quieren y tienen una idea. No, eso es para cualquier tipo de joven. Nosotros, por ejemplo, hacemos todo un levantamiento en el territorio. Te puedo poner una feria que hicimos en Mao, la hemos hecho en Higüey, la hemos hecho... Porque hay algo que siempre se me ha quedado, Yulisa, que el presidente Luis Abinader en los lineamientos estratégicos del programa de gobierno presenta, y es que las oportunidades se construyen donde reside la gente. Si tú te das cuenta, por ejemplo, ¿por qué los altos índices de pobreza se encuentran en Santo Domingo y en Santiago? Bueno, es porque simplemente... Hay más cantidad de personas. Pero hay más cantidad de personas por un fenómeno de migración rural-urbana por falta de oportunidades en esos espacios. Sí. Tú te das cuenta, por ejemplo, tú vienes de un campo de Juncalito, o vamos a decir, tú vienes de un campo de Jamao al norte. Si no consigues oportunidades en Jamao, baja para Moca. Si no consigues oportunidades en Moca, ve para Santiago. Si no consigues Santiago, ven para Santo Domingo, y si no, la vuelta en México. No, como dicen ahora los jóvenes. Esa realmente no es la intención, sino es crear oportunidades donde reside la gente y sobre todo muchos jóvenes que estamos apoyando con emprendimientos agropecuarios juveniles. Jóvenes que dicen, mira, yo tengo tierra, pero yo no quiero seguir el trayecto de mi papá, que lo veo que tiene 70 años y mira cómo está. Sino que con la aplicación de tecnología, apoyándolo con el FEDAP, apoyándolo también no solamente con el tema del financiamiento a tasas blandas, sino con la capacitación, asesoría financiera, tecnológica y técnica para que ellos puedan emplear estos emprendimientos. Se pueden ver que ya la agricultura no es, por ejemplo, como en los años 60, que era, por ejemplo, que te digo, un goteo, una irrigación por gravedad o por inundación, sino que es incluso ya por goteo sistematizado y que con menos terreno tú puedes producir más. Pero esto tiene que ser orientado. El joven está ahí con la necesidad, pero no hay nadie que los oriente y es la tarea nuestra poder hacer esto. Quiero preguntarte respecto de las personas que deciden entrar en la delincuencia. Hemos visto las estadísticas, hay datos que ha publicado el Banco Mundial, datos que ha publicado Educa, y hay un porcentaje importante de esos 800.000 jóvenes, hembras y varones, que han decidido buscar dinero fácil. No significa que no conozcan oportunidades, no significa que no haya oportunidades, significa que quieren algo más fácil. Quieren dinero y un mecanismo fácil de tenerlo sin requerir esfuerzo mental, personal, educativo, simplemente dedicarse a eso, quizás por diferentes factores que podríamos analizar en el tiempo. Quiero saber qué piensa el ministro de la Juventud de los jóvenes ninis que deciden no estudiar, no trabajar y atracar, alquilar una pistola en 500, 3.000 pesos, salir a asaltar personas para conseguir dinero rápido, dinero fácil, y ven que en los ejemplos más cercanos que tienen
artistas, políticos, distintas personalidades consiguen dinero sin tener que trabajar mucho. Y ese es uno de los porcentajes más marcados dentro de esas 800,000. Bueno, además de los que sí han salido de eso porque han encontrado la oportunidad y han entendido que se puede. Sí. Pero eso me lo vas a decir tras la pausa.